Hola, buen día. Mi nombre es Pilar González Barreda y en esta ocasión les acompañaré con la charla sobre consentimiento informado en la provisión de métodos anticonceptivos. Para tal efecto voy a compartir pantalla y aquí está. Bien, dividí esta sesión en tres apartados. Primero hablaremos del consentimiento y marco legal. Después aterrizaremos en el consentimiento informado en la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva, específicamente por lo que hace a métodos anticonceptivos. Y finalmente me ocuparé, ¿no?, de aterrizar en el abordaje, algunas claves en el abordaje de niñas, niños y adolescentes y personas con discapacidad. Pues iniciando, diremos que de acuerdo a la Ley General de Salud, en su artículo 51 bis 2, se define el consentimiento informado como el núcleo del derecho a la salud. Nos dice esta Ley General de Salud, es la conformidad expresa de una persona manifestada por escrito para la realización de un diagnóstico o tratamiento de salud. Quisiera que de esta primera parte pudiéramos reflexionar, nos quedamos con esta pregunta. ¿Siempre es necesario que el consentimiento informado sea por escrito? Lo dejamos, ¿no?, como una pregunta que estoy segura que muchas de ustedes pueden contestar de acuerdo a su experiencia. Sigue la Ley General de Salud. Todos los prestadores de servicios de salud, públicos o privados, están obligados a comunicar de manera accesible, oportuna, información veraz y completa. ¿Y esto qué significa? Esta información debe incluir objetivos, posibles beneficios y riesgos esperados, alternativas de tratamiento, y que una vez garantizada la comprensión de la información, la población usuaria tiene derecho de aceptar estos servicios, de aceptar estos tratamientos o bien de rechazarlos. En adición, la norma oficial mexicana 004 del expediente clínico nos habla de cartas de consentimiento informado. Y cuando hablamos de cartas, evidentemente decimos, bueno, pues son documentos por escrito, signados por el paciente o su representante legal o familiar, mediante los cuales se acepta un procedimiento médico o quirúrgico. Hay que poner atención a esta palabra porque eso nos va a servir, o quirúrgico. De manera ya más precisa, esta norma oficial nos dice en su apartado 10.1.2 que los eventos mínimos que requieren de cartas de consentimiento informado serán, y entre otros nos señala a la salpingoclasia y a la vasectomía, ¿sí? Además, en el punto 10.13 señala que el personal de salud podrá obtener cartas de consentimiento informado adicionales a las previstas en el numeral 10.1.2 cuando lo estime pertinente. Fíjense esta clave de 10.13 que dice, bueno, están enumerados los eventos mínimos anteriormente, pero además el personal de salud podrá obtener cartas adicionales cuando lo estime pertinente. ¿Cuáles son los puntos centrales de este primer punto que ya lo agotamos? Pensemos, y aquí es una reflexión, porque el consentimiento informado es un proceso. Si yo lo veo solo como un documento escrito, es decir, aquí está mi hoja del consentimiento informado, me estoy perdiendo mucho de lo que hay detrás en la construcción de este sí acepto. De un sí acepto hay una serie de pasos que involucran, para llegar a esa serie de pasos, o sea, para llegar a un sí, requiero de una serie de pasos en donde pues la participación del personal de salud es central. Es decir, el papel que juega el personal de salud en esta toma de decisiones es fundamental. Estoy pensando en personal de salud completamente capacitado, actualizado, por ejemplo, no solamente en materia clínico-médica, sino también en derechos humanos, por supuesto. Tiene como finalidad garantizar que la persona tome decisiones basadas en la información. El derecho a la información también es central en este tema, como lo platicaremos un poquito más adelante, y la atención está protegida por el marco legal. Algo muy importante que también es importante señalar es que el consentimiento informado puede ser revocado. Sí, claro. O sea, en cualquier esfera de la vida, el consentimiento, es decir, una vez que hemos dicho que sí, ese decir que sí se puede convertir en un no. A eso me refiero cuando decimos que el consentimiento puede ser revocado. Claro que veremos circunstancias, digamos, específicas de un procedimiento, sobre todo quirúrgico, cuando hablemos de los métodos permanentes, pues que digamos que para que ese consentimiento pueda ser revocado, pues se requiere que
este rechazo de la atención se manifieste antes de que se realice el procedimiento. Eso es algo clave, algo básico y que lo podemos entender perfectamente. Vamos a continuar ahora sí y nos vamos a acercar al consentimiento informado en la provisión de servicios de salud sexual y la salud reproductiva. Como sabemos, la atención a la salud sexual y reproductiva es un derecho humano. Convendría checar el artículo 27 de la Ley General de Salud y, por supuesto, pues el fundamento se encuentra en el artículo 4 de la Constitución. También sería importante para quienes no de repente nos confundimos un poco entender a qué nos referimos con este grupo de derechos. Me refiero a los derechos sexuales, también a los derechos reproductivos, porque de repente los consideramos como inseparables, ¿no? Hasta incluso es muy común escuchar derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, hay muchos ámbitos de la vida humana donde los podemos, digamos, separar, ¿sí? Los derechos sexuales implican o están vinculados a la posibilidad de disfrutar de una vida sexual libremente elegida, sin discriminación ni violencia, en términos generales. Cuando hablamos de derechos reproductivos, estamos pensando en aquellos que protegen la posibilidad de decidir en forma autónoma, responsable y sin discriminación si tener o no tener hijos, cuántos, cuántas, con quién y en qué frecuencia. Eso implicaría estas dos gamas de derechos humanos. Para quienes también igual no están familiarizados con estos vocablos, a veces sirve mucho como buscar cuáles son los derechos humanos que sí tenemos bien ubicados para que podamos entender cuál es la dimensión de estos derechos sexuales, de estos derechos reproductivos, cuál es su cercanía y su relación con otros derechos. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, la integridad personal, la privacidad, intimidad, la libertad de conciencia, el derecho a la igualdad, el derecho a la educación, que será muy importante, ¿no? Cuando hablamos de educación sexual integral, el derecho a la salud, que ya lo hemos mencionado, y el derecho a la información también. El derecho a la salud sexual y a la salud reproductiva forma parte integrante del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, o sea, de salud integral. Cuando hablamos de esta atención integral, estamos pensando que junto con el comité DESC, que implica la protección de 4 elementos interrelacionados, y esenciales. Esto se establece, esto que voy a decir ahora, no ahondar en ello, pero se establece en la observación general número 22, ¿sí? del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que nos habla precisamente del derecho a la salud sexual y a la salud reproductiva. ¿Y qué implica esto? ¿Cuáles son estos 4 elementos interrelacionados? Estamos hablando de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, ¿sí? No vamos a abundar en esto, pero sí que vamos a precisar qué significa accesibilidad de la información, ¿no? Porque ese elemento es muy importante. Dentro de la accesibilidad están 3 rubros importantes: accesibilidad física, asequibilidad y accesibilidad de la información. ¿A qué nos referimos con la accesibilidad de la información? Ya que hace rato he sostenido que el derecho a la información es pieza clave del consentimiento informado. Nos dice el comité DESC, todas las personas y grupos, incluidos personas adolescentes y jóvenes, tienen el derecho a recibir información sobre anticonceptivos, planificación familiar, infecciones de transmisión sexual, prevención del VIH. Pero esta información no se presenta, digamos, de forma igual para todas las personas, sino que debe ser proporcionada de manera compatible con las necesidades de cada una de esas personas y hasta de la comunidad también, tomando en consideración la edad, por supuesto, el género, conocimientos lingüísticos, nivel educativo, discapacidad, ¿no? Orientación sexual, identidad de género, intersexualidad, por ejemplo, también. Y también integra que esta información, estos datos de carácter personal, deben ser tratados con carácter privado y confidencial. Todo esto nos lo dice el comité DESC en la observación número 22. Ahora, con esto que tengo, es inevitable que llegue a este punto, además donde nuestro personal de salud, ¿no? en muchos estados está ampliamente fortalecido, y me refiero al tema de consejería, ¿sí? En salud sexual y salud reproductiva y su relación con el consentimiento informado. Yo me atrevería a decir que funcionan como en un engranaje, la consejería y el consentimiento informado. Cuando hablamos de consejería,
pues estamos pensando en un vínculo de confianza que se construye entre el personal de salud y la persona usuaria de los servicios. Su objetivo es brindar información de calidad, orientar y acompañar a las personas en la toma de decisiones, promoviendo su autonomía, ¿sí? O sea, el que las personas puedan tomar decisiones por sí mismas una vez que gozan de toda esta información y que la han comprendido. Implica el abordaje desde la historia y condiciones de vida de la persona y busca proveer de un método anticonceptivo sin demoras, sin dilaciones, cuando éste sea requerido. Y aquí esa es la parte central que les quería decir. La firma del consentimiento informado es el resultado de la elección individual del método anticonceptivo después de un proceso de consejería por parte del personal de salud, de conformidad con los criterios médicos de elegibilidad para su prescripción en el idioma o lengua de la persona. Es muy importante. Y recientemente esto también es interesante porque además puede ser utilizado como una herramienta muy valiosa para el personal de salud. Se han publicado los lineamientos técnicos para la prescripción y uso de métodos anticonceptivos en México por parte del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Los pueden descargar de internet, ¿no? Y pueden encontrar bastante información muy actualizada en la materia. Algo importantísimo, los equipos de salud deben ofrecer a la persona que realice todas las preguntas que necesite. Es una forma de garantizar que la persona ha entendido completamente la información que se le ha proporcionado. Y aquí volvemos a la pregunta inicial, ¿no? Que yo decía en la primera diapositiva. ¿Es posible, no? De alguna forma, ¿qué decidimos? Consentimiento informado nos basta de manera verbal, es necesario que sea realizado de manera escrita. Y lo que tenemos es que la mayoría de los métodos anticonceptivos de carácter reversible no requieren consentimiento informado escrito, basta el consentimiento verbal como lo sabemos, ¿sí? Y ahora vamos a enfocarnos un poco justamente en la norma especializada, digamos, en la materia, la NOM 005 de los servicios de planificación familiar. ¿Qué nos dice sobre el consentimiento informado? Fíjense que aquí nos habla de la decisión voluntaria de la persona aceptante para que se le realice un procedimiento anticonceptivo con pleno conocimiento y comprensión de la información pertinente sin presiones. Como recomendaciones generales en la provisión de métodos, el personal debe proteger la toma de decisiones plenamente informadas y derechos humanos, como pensando en la dignidad, pensando en la autonomía, la privacidad, la confidencialidad, brindar información completa y objetiva sobre los diversos métodos anticonceptivos modernos disponibles, sus características, efectos secundarios, eficacia. Nuevamente vamos a los criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos emitidos por la Organización Mundial de la Salud, que permita a las personas usuarias elegir el método acorde a sus necesidades y preferencias. Nos vamos otra vez a la NOM 005 y aquí en el apartado 4.4.16 nos habla sobre que esta información sobre las características, usos y riesgos de los diferentes métodos anticonceptivos, ¿no? Estamos reiterando varios puntos que ya hemos dicho y algo crucial, ¿no? Que nos señala esta norma es que no existe un método, no existe un anticonceptivo 100% efectivo. La persona usuaria asume el riesgo correspondiente a la falla eventual de cada método. Y entonces, retomando ahora el lanzamiento de los lineamientos técnicos para la prescripción y uso de métodos anticonceptivos en México, que pueden descargar en internet, en el caso de métodos anticonceptivos tenemos ahora otra pista cuando su aplicación dependa del personal de salud. Nos dicen los lineamientos, cuando se trate de métodos cuya aplicación dependa del personal de salud, como sucede con el dispositivo intrauterino, con el implante subdérmico, y de métodos quirúrgicos como la oclusión tubaria bilateral y la vasectomía, se formaliza por escrito una carta del consentimiento informado de acuerdo a lo previsto por la NOM 004 que hace rato ya mencionamos. Si ven, ahora digamos que esa era la razón de que presentara, digamos, una primera parte donde estaba pues el concepto, el marco jurídico, digamos, general, y ahora lo aterrizamos a esto, ¿sí? Y precisamente
al uso de métodos, digamos, con estas características, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos que la NOM 004 ahí en un apartado señala que el personal de salud también podrá estimar cuándo se requiera, cuando considere pertinente que se firme el consentimiento informado? Bueno, pues acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de cómo el personal de salud actúa cuando se trata de aplicación de métodos que justamente dependen del personal de salud, ¿no? La aplicación depende del personal de salud. ¿Qué sucede con los métodos permanentes, ¿no? Y seguimos con la NOM 005, pero también eso está previsto en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. En el caso de uso de métodos anticonceptivos permanentes, es decir, oclusión tubaria bilateral y vasectomía, será precedida siempre por una o varias sesiones de consejería. Eso está previsto en la NOM 005 y también les decía que en este reglamento. Muy importante el tema el tema previsto, ¿no? En relación a estos métodos, solo en relación a estos métodos, respecto a métodos anticonceptivos permanentes únicamente. Y reiteramos, manifestarse por escrito en un formato de anticoncepción quirúrgica voluntaria. Debe haber información amplia sobre la irreversibilidad del método, detalles, ventajas y riesgos. Y por supuesto, lo que decíamos antes, la posibilidad de desistir en cualquier momento antes de que se realice la operación. Importantísimo, para la anticoncepción quirúrgica no se requiere que la persona haya tenido hijos o descendencia, no se requiere autorización de ninguna otra persona, por ejemplo la pareja, y no se requiere intervención o mandato judicial. Esto es crucial. Recuerden que estamos en un tema de derechos humanos, ¿no? Donde estamos protegiendo, estamos promoviendo, estamos respetando y estamos garantizando diversos derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la libertad, estamos pensando en el derecho a la igualdad, o sea, los derechos que hace rato mencionábamos, el derecho a la salud, el derecho a la información, el derecho a la vida privada. Toda esta serie de derechos, el derecho a una vida libre de violencia y a principios, por ejemplo, como el principio de la no discriminación. Entonces, si cuando nosotros entendemos este tema, ¿no? Y cualquier tema de salud sexual y reproductiva enmarcado en los derechos humanos, no tendríamos problema para entender por qué la voluntad de las personas usuarias de los servicios de salud no depende de agentes externos, ¿no? No depende de ninguna circunstancia externa. Priorizamos la voluntad, la toma de decisiones, el poder de decisión de las personas que están solicitando el método. Atención a esto. También es importante, y lo dejo sobre la mesa, poner atención a una serie de violaciones a derechos humanos precisamente que en nuestro país han sido documentadas también principalmente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahí están señaladas las recomendaciones que se han emitido en esta materia y yo retomo tres grandes temas, ¿no? Tres grandes temas que están, digamos, incluidos en estas recomendaciones que están señaladas abajo. Realizar esterilizaciones forzadas, ¿no? Como una violación grave a derechos humanos, es decir, sin el consentimiento informado de la persona titular del derecho. Esto puede generar consecuencias administrativas, laborales, penales contra las personas profesionales involucradas. De igual forma, acontece con la imposición de métodos anticonceptivos como la colocación del dispositivo intrauterino, ¿sí? Sin el consentimiento, ¿sí? De la persona. Y por supuesto, la negativa en la provisión de métodos anticonceptivos cuando se dice no se cuenta con el consentimiento del esposo. Son temas desafortunadamente recurrentes en los servicios de salud en todo el país. Por lo tanto, es importante y es una obligación poner atención a estas problemáticas, ¿no? Y para frenar y erradicar ese tipo de prácticas que incurren en violaciones graves a derechos humanos, principalmente de las mujeres, de las adolescentes, de las niñas. Y con esto nos vamos a la última parte, ¿no? Yo les decía que por la naturaleza del abordaje, ¿no? Para niñas, niños y adolescentes y también de las personas con discapacidad, me pareció importante recuperar algunas cosas. No son temas cerrados en nuestro país, en general en América Latina. Hay una amplia, digamos, discusión, entendimiento para la protección de poblaciones históricamente en situación de vulnerabilidad y esto incluye a estas poblaciones.
vamos a atender principalmente al interés superior de la niñez, a la autonomía progresiva y al marco jurídico protector, ¿no? O sea, digamos que legalmente se encuentran todas las claves para otorgar la máxima protección a estas poblaciones. Cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, pues reconocemos dos principios, la autonomía progresiva y el interés superior de la niñez. ¿Qué implica la autonomía progresiva? Atender el desarrollo de la capacidad de discernimiento para la toma de decisiones y el derecho a ser oídos, oídas y a participar activamente en las decisiones sobre sí mismos, mismas. Esta autonomía progresiva, por ejemplo, está reconocida en la NOM 047, está reconocida en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Luego tendrá yo el interés superior de la niñez, entendiéndolo como la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos y garantías. Por supuesto que está protegido en el artículo 4 de la Constitución. Aquí pues a poner atención al tema del adultocentrismo quizás, ¿no? En esta negación, esta negativa a brindar servicios de salud y en realidad a creer que las personas, como se les conoce jurídicamente, menores de edad, no tienen la capacidad para comprender lo que sucede a su alrededor y por lo tanto no pueden tomar decisiones sobre sí mismos y esto incluye decisiones relacionadas con su sexualidad. Pues bien, hay mucho material, les decía, para nuestro país existen recomendaciones especializadas de comités de derechos humanos que se derivan de la vigilancia de tratados internacionales, por ejemplo, por supuesto CEDAW, ¿no? Por supuesto CEDAW, por supuesto la Convención por los Derechos del Niño, también implicaría identificar cuáles son las obligaciones que derivan del ya mencionado Pacto DESC, del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y verificar cuáles son las recomendaciones de los órganos de vigilancia de esos tratados internacionales para entender cuál es el deber del personal de salud, cuál es el deber del Estado en el tema de métodos anticonceptivos para esta población, ¿sí? En nuestro país pues tenemos estrategias hasta nacionales para erradicar el embarazo adolescente. Sabemos que esta es una problemática de salud y tenemos el tema de la ENAPEA, estaba pensando en eso, y por lo tanto parecería que tenemos todo un marco jurídico que reconoce que se debe brindar esta atención, ¿sí? Eh, e incluso, como lo están viendo en pantalla, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente su segunda sala, se ha manifestado respecto al deber estatal de prestar asesoría, pero no solo eso, no solo asesoría, orientación, sino también garantizar el acceso a métodos anticonceptivos, ¿sí? También eso. Y la Corte lo que dice es que estas obligaciones deben atender a la trayectoria vital de esta población. La Corte dice, y por eso lo escribo aquí, las libertades que comprenden el derecho a controlar la propia salud y el propio cuerpo se despliegan de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez. Tanto la pertinencia como el grado de acceso a los insumos de salud y la información respectiva dependerán de la etapa de la niñez en que se encuentre la persona. Y eso es muy importante porque nuevamente, digamos que coloca al personal de salud en el, digamos también, revela cuál es su papel frente a esto. Es decir, dependerá de las habilidades del personal de salud, trabajo social, psicología, medicina, identificar cuál es el grado de desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez de la persona que está solicitando estos servicios. Hay una frase que me gusta mucho, que la he escuchado en el acompañamiento, en la capacitación a personal de salud. Y esta frase va en este sentido. Si una niña, niño, adolescente tiene autonomía suficiente para acercarse, para asistir a un centro de salud sin compañía de una persona adulta, tiene que suponerse que también tiene capacidad suficiente para comprender lo que pasa, para comprender lo que pregunta, ¿sí? O sea, si está acudiendo con ciertas dudas, con estas dudas, implicaría que también tiene capacidad suficiente para comprender tanto esta pregunta que está haciendo como la respuesta que va a dar el personal de salud. Y por supuesto que, como decíamos y hablábamos antes, esta accesibilidad en la información pues deberá atender las características específicas de esta persona, ¿sí?
no va en general, ¿no? Deberíamos atender a su edad, por supuesto, no sé, hasta su orientación sexual, por supuesto, ¿no? Luego los servicios de salud sexual y reproductiva se brindan pensando que todas las personas son heterosexuales, y eso es muy importante, porque parece que vamos sesgados desde el inicio. Desde el inicio el personal de salud piensa, bueno, pues son heterosexuales, ¿no? Es muy importante identificar cuál es el contexto específico de cada persona para brindar la atención. Y en este caso, como dice la NOM 047, o sea, me refiero a este grupo etario, es muy importante verificar si existe violencia, ¿sí? O sea, habrá que echar a correr, andar todas las herramientas de detección de violencia que se implementen en los servicios de salud, ¿no? Precisamente cuando se presuma que hay violencia sexual, también de por medio, y ese también es nuestra obligación como integrantes de los servicios de salud. Y aquí viene esta parte. Si algún integrante del equipo de salud no brinda a la persona adolescente la atención o el servicio necesario por considerar que no tiene la aptitud suficiente, pues es recomendable dejar asentadas las razones por las cuales se está negando. Y esto es muy importante, por ejemplo, en el caso de los métodos definitivos o permanentes, por supuesto, ¿sí? Por supuesto. Yo en otras reflexiones lo que he sostenido pues es que cuando se trata de métodos definitivos, al menos por ahora, tenemos esta respuesta que proviene de, el consentimiento informado para cualquier otro tipo de procedimiento. Es decir, cuando se trata de una persona menor de edad o con discapacidad, ¿no? Lo que se hace es que el consentimiento informado lo firmará, ¿sí? La persona legalmente responsable. Eso también se deriva de todas las normas en materia de salud. Sobre todo, les decía, cuando se trata de métodos definitivos, o sea, métodos permanentes. El tema es que habrá, digamos, otra interpretación cuando se trata de métodos anticonceptivos completamente, por supuesto, reversibles, ¿sí? Y que en los servicios de salud de todos los estados estamos familiarizados con el uso con las características de los servicios amigables que se brindan a la población adolescente. Entonces, bueno, tenemos esto, ya sabemos también que toda nuestra actuación, ¿no? estará de alguna forma justificada legalmente en nuestro expediente clínico. O sea, el expediente clínico pues es el instrumento por el cual nosotros en algún momento, si llegara a haber algo, en cualquier procedimiento, es nuestro medio de nuestra bitácora, ¿no? Para demostrar lo que hicimos bien, pero por supuesto también donde quedará sentado las fallas que hubo en esa atención. Por lo tanto, es muy importante que, como insisto, que el personal de salud en todos los roles, en ese tema de la provisión de métodos anticonceptivos, se encuentre capacitado, ¿sí? Actualizado en información, en la última información sobre esto, accediendo a los insumos de la Organización Mundial de la Salud, de la propia Secretaría de Salud en México. Hace rato presentábamos a los lineamientos técnicos que son muy actuales y por lo tanto es una obligación del personal de salud hacerse llegar de toda esta información para brindar una atención oportuna, eficaz, sin dilaciones, que tenga como fin último proteger de manera integral los derechos humanos de todas las personas usuarias, en este caso sin importar la edad. Negar, limitar o restringir de manera injustificada la atención solicitada es vulnerar el derecho a la salud de la persona y otros derechos humanos. Aquí habría servido subrayar, ¿no? No sé, con poner con negritas, de manera injustificada. Eso es muy, muy importante. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad? Otro tema en el que en nuestro país nos falta trabajar en esto con la debida sensibilidad y con enfoque de derechos humanos, por supuesto. Son personas titulares de derechos y tienen la capacidad jurídica para tomar sus propias decisiones y ejercer todos los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Muy importante poner atención en este punto. Se requiere de información accesible y el personal de salud del Estado, la Secretaría de Salud, deberá realizar los ajustes razonables requeridos para transmitir la información. Esto implica el uso de medios y tecnologías adecuados y flexibles.
Por ejemplo, modificar espacios de consulta, adaptar el lenguaje y materiales en la información. Quiero, por supuesto, decir, ¿no? Que esto pues son algunos puntos centrales del consentimiento informado en la provisión de métodos anticonceptivos. Pues son apenas unas pinceladas, pero sí creo muy importante, ¿no? Que nos vayamos con algunas reflexiones finales, sobre todo pensando que el consentimiento informado es un proceso. O sea, no lo puedo, si yo lo pienso solamente como un documento firmado, ¿no? Digamos que me pierdo de todos los pasos que yo seguí, ¿no? Empezando, digamos, por la calidad de la consejería, todos esos pasos que yo seguí para que una persona tomara una decisión, pues en muchos aspectos de carácter vital. Tiene como finalidad proteger el derecho a la salud integral. Hay una relación intrínseca con el derecho a la información y hay un reconocimiento de la toma de decisiones autónomas de las personas usuarias. Y aquí agregaríamos, por supuesto, esto incluye a las personas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. En esta ocasión, no solamente, digamos, mencionamos a niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, pero es muy importante considerar que en un país de profundas desigualdades como el nuestro, eh, la toma de decisiones, digamos, de carácter autónomo no es una cosa sencilla, ¿sí? Y una persona puede querer, ¿sí? Puede, digamos, vislumbrar que desea tomar una decisión relacionada con su sexualidad y su no reproducción, y sin embargo, cuando se allega, ¿sí? O acude a su clínica de salud, ¿no? Más cercana al servicio de salud que le corresponde a su clínica, la clínica de salud de la comunidad, puede ser que encuentre barreras, ¿no? Barreras que le impidan tomar el control sobre su esfera de vida, ¿no? Sobre su vida sexual. Y eso implica que estaremos fallando y no estaremos, digamos, cumpliendo con nuestras obligaciones, ¿no? Como personal de salud. Por lo tanto, es muy importante identificar cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son los roles, ¿no? Del personal sanitario y, como les decía anteriormente, un elemento central es estar capacitado, capacitada en derechos humanos y en información actualizada sobre la provisión de métodos anticonceptivos. Pues sin más, yo les agradezco mucho su atención. Dejo aquí alguna bibliografía, ¿no? Que ya mencionaba yo en estos minutos, digamos, para que se puedan acercar. Y pues lo dejo por aquí. Muchas gracias. Hasta luego.